hay una intervención del Banco Central que hace que el tipo de cambio no se aprecie tanto. Hay reglas de juego que hacen que el tipo de cambio se aprecie, por otro lado, y juega con las dos. Y hay una tasa de interés local que está reflejando que va a haber alguna devaluación. Yendo un poco al plan que intenta de alguna forma armar el gobierno de cara a las elecciones. Vos creo que en un informe planteabas como que había un viento de frente, puede ser. No, un viento de frente no, perdón. De cola. Viento de cola, que me llamó la atención porque justamente hay otros que están planteando que hay un viento de frente. ¿Qué crees que el gobierno va a buscar de acá al año que viene con respecto al consumo, al empleo? ¿Ves que puede tomar alguna medida, que está haciendo algo al respecto? Sí, bueno, primero aclaremos, el viento de cola era por la situación relativa de precios de exportación de Argentina, que habían subido mucho, y además factores climáticos que también han ayudado para por lo menos tener una cosecha muy importante. Sí, récord. Así es. Ahora, este es un mundo volátil, Argentina también tiene su propia volatilidad muy superior al mundo. Y respecto a la pregunta, lo que podría hacer el gobierno, yo creo que primero que está buscando es dar algo más de confianza. Y eso, bueno, es parte, son las señales últimas, inclusive diciendo podemos afrontar alguna dolarización, porque el Banco Central se está reforzando mucho en este sentido. Y con eso evitar por lo menos una salida de capitales o mitigarla fuertemente, que en Argentina en particular tiene alguna relación con el ciclo electoral. En otros países no, yo diría la mayor parte de los países no están así, pero bueno, eso yo creo que es lo primero. Dando confianza se mantiene por lo menos la oferta de crédito, se mantienen fondos acá. Y después yo creo que, bueno, están también algunas políticas particulares, me refiero también desde el área de crédito hasta, bueno, lanzó un plan de infraestructura, están lanzando bueno, algunas atenciones en particular a sectores más complicados. Por ejemplo, ha disminuido la implementación de la reducción en subsidios que había para sectores bajos ingresos. Se había anunciado, se implementó algo, pero no del todo, se frenó para precisamente aliviar un poco el bolsillo en ese sentido. ¿Te referís a la ley de zonas frías, por ejemplo? ¿A la reforma? No, antes. A principios de año. La segmentación. El incremento de los subsidios, que en algunos casos era del 50, que se llevó al 25, ese que se aplicó ahora por el frío también. Claro, sí. Que se agregó un 25% adicional en el subsidio de la luz y el gas a quienes ya tenían el 50%. Sí, y empezamos el año con un anuncio de una reducción importante de subsidios, sí, que se frenó alrededor de marzo de este año. O sea que vos estás viendo alguna flexibilización de este plan de ajuste o una suavización o no. Yo diría en parte una adaptación. ¿Manotazo de abogado? No tanto. Una adaptación sí, algún reconocimiento implícito y explícito que la tasa de inflación va a ser superior a la que también se había anticipado en el presupuesto. Sí, claro, eso ya se superó creo que en los 3-4 primeros meses del año. Sí, una política monetaria que algo se acomodó también a estas subas de precios. Me refiero especialmente a la rebaja de encajes. Sí. Que sigue igual siendo superior el nivel a el nivel que había antes de las elecciones de 2025. Sí, pero el previo era bastante difícil de sostener, para decirlo suave. Bien. Claro. Entonces sí. O sea, ¿vos considerás que aflojaron un poco el apretón monetario, un poco el apretón fiscal o no? Algo sí, exactamente. Por lo menos disminuyendo la volatilidad, reconociendo también que quizás el superávit primario de caja sea algo menor de lo anticipado. Eso se puede leer un poco entre líneas.
pero también está diciendo el gobierno, yo tengo capacidad de financiarlo, y al final es una flexibilización sin tratar de dejar de tener un superávit primario en las cuentas fiscales. Claro. Bueno, a lo mejor se lo puede explicar bien el ministro Toto Caputo, Cristalina Georgieva, que acaban de confirmar que va a venir antes de fin de mes. Lo confirmó el mismo Caputo recién en su cuenta de la red social X, dándole la bienvenida a Cristalina Georgieva, así que veremos qué explicaciones le dan de esa flexibilidad en el marco del programa con el fondo, ¿no? De acuerdo, sí, sí. ¿Qué importancia le atribuís, por ejemplo, a que venga la directora del fondo acá a reunirse con el gobierno cuando hoy en día el gobierno tiene distintos acreedores, ¿no? Muchos, diría. Sí, sí, y el fondo siendo muy importante como acreedor, yo diría mucho más de lo normal para un país. Bueno, somos el principal deudor, ¿no? En volumen. Sí. Exactamente. Y con una proporción respecto a la cuota. La cuota es la contribución que hace cada país en función de su producto, incidencia en el comercio internacional, etcétera. Argentina tiene un múltiplo muy elevado, mucho más allá de lo que eran las pautas iniciales de la creación del fondo. Entonces yo creo que sí, o sea, tiene una doble lectura. Por un lado, dar algún apoyo público y por otro lado, discutir cómo va a seguir la cuestión. Especialmente yo creo que el fondo también va a querer reducir su exposición a Argentina relativamente rápido. ¿Por qué? ¿Por la incertidumbre que puede generar no saber qué va a pasar en las elecciones del año que viene? No, no creo que tanto eso. No. Eso por ahí era algo que ellos miraban mucho más hace unas décadas atrás. Bien. Ahora es por el nivel de exposición y las circunstancias. O sea, el fondo se crea y en su estatuto está para atender crisis transitorias de balanza de pagos. Entonces dice, si los precios de exportación de Argentina están altos, tienen cosecha elevada, tienen vaca muerta en la puerta, digamos, y funcionando ya a todo vapor, bueno, es hora que me paguen, digamos. O sea que esta visita podría implicar que, por ejemplo, para la Argentina, bueno, el fondo pida más medidas para mejorar, por ejemplo, el superávit fiscal y que haya más plata para pagarle. Bueno, la cuestión no pasa exclusivamente por lo fiscal. Pasa por desarrollar, bueno, Argentina está haciendo algo, un mercado voluntario, que a su vez tiene una relación de, yo diría, de niveles, o con los niveles que se le deben al fondo. Es decir, por supuesto importa primero la cuestión política general, cuál es el rumbo, cómo van las cuestiones de manejo de la economía, pero también el hecho que si el fondo es un acreedor más tan grande y es un acreedor privilegiado, puede, ante circunstancias adversas, puede desplazar a las posibilidades de pago a los bonistas, por ejemplo. Entonces, bueno, eso hay que ir adecuándolo también. Hoy, bueno, de hecho, el gobierno está por cancelar un vencimiento con los bonistas importantes de 4.200 millones de dólares. Sí, ahora en julio. Sí. Y el año que viene hay que pagarle más al fondo de lo que el fondo nos va a prestar. ¿Puede haber algún tipo de renegociación con el fondo? Siempre lo puede haber, pero bueno, hay que ver bajo qué circunstancias. Porque la renegociación con el fondo en realidad no es una reestructuración al estilo que se hace con bonistas, sino es una negociación de un nuevo programa. Entonces el programa ese implica condiciones, implica supervisión más cercana, tiene implicancias fuertes y además tiene un costo. Yo diría, el costo de tomar dinero del fondo hoy para un país como Argentina, que ya tiene tanto tomado, es comparable con lo que puede ser una alternativa de mercado.
más allá del costo político, económico, etcétera. ¿Y Hay por un qué? costo Si es el costo, digamos, de la deuda con el fondo es similar a salir a los mercados, que creo que es lo que te estás refiriendo, el gobierno no lo hace. Bueno, yo creo que ellos están viendo que si sale a mercado quizás el costo ese sube, otros dicen lo contrario, es una cuestión de estrategia. Ahora, cuando hablamos de mercado, incluso hay, muchos lo asocian a mercado internacional. Sí. Sí. Y Argentina está yendo al mercado local, por ejemplo. Sí, claro. En pesos, dólares, duales. De todas las formas posibles. Sí, Dólar Link y todas las herramientas posibles. exacto. E inclusive algunas de las emisiones de dólares, de títulos de dólares emitidos por el gobierno se pueden llevar al exterior y cobrar en dólares del exterior. Pero bueno, estas son circunstancias que, digamos, hacen que no sea tan drástica la definición de solo mercado local, solo mercado internacional. Hay factores de conexión ahí. Sí, y en su afán el gobierno de mostrar que va a cubrir los vencimientos de deuda el año que viene, año electoral, ¿está descuidando el resto de la política macroeconómica para que, como dijo Diego Santilli, llegue, impacte esa política en los bolsillos, en la gente de a pie? Bueno, son cosas no excluyentes. Yo diría, por lo que hablamos hace un rato también, una puede reforzar la otra bastante. Entonces, bueno, siempre hay tiempos limitados, capacidades limitadas humanas de atención, priorización, y cantidad de gente y coordinación. Entonces, yo creo que, digamos, es cuestión de ordenar esto, no es un extremo o el otro, ni menos cuestiones que decía excluyentes. Claro. Daniel, siempre conversamos en nuestros programas, en las últimas emisiones, esto de la economía a dos velocidades, por así decirlo. ¿No? Aquellos sectores que están creciendo, como la energía, la minería, el campo, y aquellos sectores que no solo no crecen, sino que en algunos casos tienen caída, como la construcción, la industria, el comercio. ¿Cuánto tiempo puede coexistir esta economía con dos velocidades en este escenario de la Argentina que todos conocemos que tiene sus complejidades? Bueno, yo creo que ahí es importante la cuestión de las personas, es decir, las perspectivas que tienen las personas. Si hay un sector que decae y otro sector que no, y es capaz de absorber a las personas que resultan expulsadas por un sector y le da un futuro mejor, yo creo que se puede hacer esta transición de manera mucho más suave, digamos, de manera suave, y se puede pensar que esto durará un tiempo. Si uno lo ve como que no hay horizontes favorables para las personas, empieza a sentirse en el tejido social y incluso en las voluntades de decisiones políticas. Y si, como señalabas antes, el gobierno se prepara para un escenario posiblemente más complicado el año que viene por ejemplo, la dolarización, ¿se puede decir, como lo dice el gobierno, que se terminó la fase de la estabilización? De vuelta, tampoco son cuestiones tan excluyentes, porque si miramos los episodios últimos de dolarización, me refiero al año pasado y con el blanqueo, pero especialmente lo del año pasado es más evidente, no hubo una dolarización con el impacto en inflación tan fuerte. Sí hubo una adecuación en el tipo de cambio, porque se había ignorado la estacionalidad de la cosecha antes, entonces era difícil de sostener el tipo de cambio nominal que estaba antes, y eso impactó la inflación. Pero no hubo en términos de salidas de capitales que se asociaban antes casi al 100% de una dolarización.
hubo acá una porción muy importante de crecimiento, por ejemplo, de depósitos en dólares, que se transformaron en crédito en dólares, se transformaron en también denominación de las emisiones de deuda en el mercado de capitales, usándose más dólares. El gobierno mismo lo fue usando en ese sentido. Entonces, yo creo que eso amortigua en gran medida lo que puede ser el efecto en inflación y actividad. Pero bueno, en este año también lo que estamos viendo es que el gobierno ha reconocido en mayor o menor medida que hay un mercado de cambios que tiene su volatilidad intrínseca, especialmente en lo comercial, y que eso conviene mitigarlo, amortiguarlo. Claro. Y con respecto, bueno, a esto mismo, con el tipo de cambio, en los últimos 2 meses subió un 6% el dólar, y aún así sigue, digamos, muy por detrás de la inflación. ¿Ves que el gobierno va a seguir, digamos, manteniendo hasta las elecciones un dólar muy detrás de la inflación para contener los precios? No estoy seguro de eso. Es decir, una respuesta que puede dar alguien del gobierno es: el tipo de cambio flota. El tipo de cambio flota, sí. Entonces será el precio que corresponda. Bueno, el Banco Central interviene, hay reglas de acceso que el gobierno decide, que hace que flote más o menos, ¿no? Restricciones cambiarias, por ejemplo. Sí, sí, exacto. Pero bueno, yo igual creo que hubo en las últimas semanas especialmente, una apreciación del dólar en todo el mundo. Entonces, bueno, si Argentina además ignoraba eso, sí, tendría que tener demasiadas buenas razones. O sea, en otras palabras, ¿crees que el dólar podría seguir subiendo en los próximos meses, dado este contexto global? Puede ser, pero la verdad que ya tuvo una corrección en el mundo el dólar. No está claro que se siga apreciando. Ni siquiera con el horizonte puesto en lo que pueda hacer la Reserva Federal más adelante, en noviembre, algún ajuste de tasas y demás. Bueno, puede ser, eso ha influido algo en esta última corrección. Pero bueno, hay que ver también la inflación de Estados Unidos. Bien. Y yo creo que, bueno, también las tasas de otros países se mueven, no solo el dólar, y hay que ver los diferenciales. Claro. Tenemos que mirar. Sí, yo me refería cuando te preguntaba si podía seguir subiendo el tipo de cambio acá en Argentina, no en Estados Unidos. Porque vos me dijiste, no estoy seguro si va a seguir con esta política de que el dólar siga detrás de la inflación. No, de acuerdo. No, por eso estamos hablando. La Argentina acompaña en parte estas correcciones en el mundo internacional, llamémoslo, sí, y tiene sus propias. Ahora, yendo a las propias, uno nota que en definitiva el tipo de cambio que uno ve es la combinación de las dos. Ahora, volviendo a las propias, me parece que hay una intervención del Banco Central que hace que el tipo de cambio no se aprecie tanto. Hay reglas de juego que hacen que el tipo de cambio se aprecie, por otro lado, y juega con las dos. Y hay una tasa de interés local que está reflejando que va a haber alguna devaluación. Y yo diría, si salvo movimientos fuertes, tendría que ir acompañando más o menos la inflación local.